SCP-119. Horno cronoondas. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-119 es un horno microondas, censurado, marca Panasonic. Fue descubierto inicialmente por un agente que lo adquirió en una venta por liquidación de las propiedades de la compañía Viñedos del Valle, censurado. Parece ser que Viñedos del Valle, censurado, estaba empleando las propiedades anómalas de SCP-119 para envejecer sus productos a gran velocidad y criar vino añejo con rapidez. Según registros, Viñedos del Valle, censurado, realizó ventas ilegales de cosechas añejas desde 1900, censurado, muchos años antes de la fundación de dicha empresa en 2005. Estas ventas propiciaron múltiples pleitos que acusaban a la compañía de falsificar información de sus productos y otros fraudes, lo que llevó a Viñedos del Valle, censurado, a la bancarrota. SCP-119 parece ser un modelo homologado de horno microondas en todos los aspectos, excepto por su magnetrón, que no produce radiación de microondas. En su lugar, el magnetrón emite un tipo previamente no identificado de radiación que acelera el paso del tiempo. El período de tiempo acelerado en el interior de SCP-119 se basa en el tiempo introducido al principio de su operación y la configuración de potencia. El temporizador permite 3 dígitos, y hay 5 niveles de potencia. En el nivel de potencia 1, el valor introducido en el temporizador equivale al tiempo que pasa en el interior del horno. Por tanto, una activación a potencia 1 durante 30 segundos hará que el horno funcione durante 30 segundos y que el contenido del mismo envejezca 30 segundos. Cada nivel de potencia incrementa la aceleración de forma exponencial. Cuando se configure al nivel 2, el horno funcionará 30 segundos con una entrada de 30 segundos y el contenido envejecerá 15 minutos. En el nivel de potencia 5, una entrada de 999 segundos hará que el microondas funcione durante 999 segundos y que su contenido envejezca 31.529.964 años. Los demás controles del horno no han demostrado propiedades anómalas durante las pruebas, aunque funcionan como cabría esperar en un horno microondas. El botón Minute Más, por ejemplo, añade 60 segundos al temporizador, y la función Descongelar obliga al usuario a abrir la puerta del horno y darle la vuelta al contenido de forma periódica. Sin embargo, el botón Minuto Más no alarga el tiempo de exposición en función del nivel de potencia, ya que solo añade 60 segundos de más de exposición con la misma proporción de envejecimiento, por ejemplo. Con un nivel de potencia 2 y un tiempo de exposición de 30 segundos, el contenido envejecerá 15 minutos. Si se presiona Minuto Más en este momento, el horno funcionará durante 90 segundos, lo que dará un envejecimiento de 45 minutos, en lugar de envejecer los contenidos durante 135 minutos. SCP-119 puede desmantelarse, y todas sus piezas pueden sustituirse por reemplazos salvo el magnetrón. Cuando se coloca el magnetrón en cualquier otro horno, incluyendo duplicados de su mismo modelo, el magnetrón demuestra la misma capacidad de distorsión temporal. Sin embargo, todos los intentos de reproducir dicha distorsión a partir del nivel de potencia 2 han fallado en los modelos en los que se ha intentado. Aunque SCP-119, como todos los modelos homologados de horno microondas, funciona solo cuando su puerta queda cerrada, durante su desmontado experimental se determinó que desactivar el mecanismo de cierre permite que el aparato funcione mientras se mantiene abierto. Ensayos subsiguientes determinaron que la radiación emitida por SCP-119 tiene un patrón de deposición radiactiva muy similar al de la radiación de microondas a la que sustituye. Sin embargo, futuros ensayos con SCP-119 mientras tenga su puerta abierta requieren la aprobación del personal con autorización de nivel 4. Apéndice. Tras múltiples pruebas, se ha determinado que el tiempo acelerado experimentado en el interior de SCP-119 no está acelerado desde la perspectiva de quienes se ven afectados, sino que se percibe el período de tiempo ajustado a su nivel de potencia. Cualquier ser vivo que se exponga a SCP-119 durante períodos de tiempo prolongados morirá rápidamente de inanición, puesto que requerirán la cantidad de comida y descanso que necesitarían fuera de SCP-119.
Por tanto, futuros experimentos con seres vivos requerirán la aprobación del personal de nivel 4. Además, dada la posibilidad de que microorganismos presentes en un sujeto de pruebas que sufran una evolución acelerada dentro de SCP-119, se ha añadido el uso de desinfectante industrial a los procedimientos especiales de contención de SCP-119. Reporte de pruebas de SCP-119. Contenido: taza de café tibio. Tiempo programado: 60 segundos. Nivel de potencia: 1. Resultados de la prueba. Agente intentó recalentar su café. El horno se activó durante 1 minuto. El café seguía frío cuando se retiró. Contenido: taza de café tibio. Tiempo programado: 60 segundos. Nivel de potencia: 4. Resultados de la prueba. El agente incrementó el nivel de potencia al asumir que la primera configuración era demasiado débil. El horno se activó durante 1 minuto. Al abrir la puerta, el agente descubrió que su café había desarrollado una gruesa capa de moho y escoria, un resultado compatible con una exposición de 5 meses al ambiente del interior de SCP-119. En este punto, el agente informó a la Fundación sobre el horno. Contenido: cronómetro. Tiempo programado: 30 segundos. Nivel de potencia: 1, 2, 3, 4, 5. Resultados de la prueba. Una serie de pruebas realizadas para determinar los efectos de los distintos niveles de potencia sobre las fluctuaciones temporales. Los resultados correspondientes en el cronómetro fueron de 30 segundos, 15 minutos, 7 minutos con 30 segundos y 99 horas con 99 minutos y 99 segundos. No hubo resultados para la última prueba, puesto que la batería se había agotado. Pruebas subsiguientes emplearon un cronómetro más potente con una pantalla más grande, y resultaron en mediciones de 9 días y 9 horas, y de 281 días y 6 horas para las potencias 4 y 5. Contenido: Ratus norvegicus, ratón de laboratorio. Tiempo programado: 60. Nivel de potencia: 4. Resultados de la prueba. La prueba tenía como objetivo envejecer al sujeto 5 meses. Al activar el temporizador, el sujeto aparece difuminado, apenas visible por su rápido movimiento en torno al contenedor. Al cabo de 3 segundos, el sujeto ha cesado todo movimiento. Al cabo de 5 segundos, el sujeto ha empezado a pudrirse con rapidez. La prueba queda abortada a los 10 segundos, y SCP-119 se limpia de excrementos y restos del sujeto. Se ha determinado que la causa de la muerte fue deshidratación. Contenido: Ratus norvegicus, ratón de laboratorio, jaula pequeña con aislante y dispensador automático externo con suficiente comida y agua para mantener al sujeto vivo durante 5 meses unido a tubos redirigidos a través del ventilador de aire del horno. Tiempo programado: 60. Nivel de potencia: 4. Resultados de la prueba. Una vez se activa el temporizador, el sujeto aparece difuminado, moviéndose con rapidez en el interior de su jaula. Tanto la comida como el agua se agotan con rapidez. A los 60 segundos, el sujeto resulta estar sucio por el estado de su jaula, pero sano. SCP-119 se limpia. El sujeto se encontraba en un estado de salud empeorado debido a sus condiciones de vida en el interior de una jaula sin limpiar, pero no demostró ninguna anomalía. Contenido: 1 litro de agua en un cuenco de cristal aplanado. La temperatura de la habitación se reduce a 1 grado Celsius. Tiempo programado: 600. Nivel de potencia: 5. Resultados de la prueba. La dilatación temporal esperada en el interior de SCP-119 debería haber sido de 24.7 años con una configuración inicial de 60 segundos. El test pretendía establecer el diferencial de transferencia térmica y de presiones entre el interior y el exterior de SCP-119 aprovechando la evaporación del agua a temperaturas cercanas a su punto de congelación. Sin embargo, el asistente de investigación que introdujo el valor correspondiente en el temporizador añadió por accidente un 0 de más, lo que resultó en un intervalo de tiempo de 2.465.753 años, unos 4.000 años por segundo. Al presionar el botón Start, una inmensa cantidad de aire comenzó a circular a través del ventilador.
El asistente identificó su error de inmediato y abrió la puerta para detener el temporizador, lo que propició la salida de una emanación de esporas azuladas que alcanzaron al asistente, que presentó disnea y se asfixió con rapidez. Pruebas subsiguientes en condiciones atmosféricas revelaron niveles reducidos de oxígeno y dióxido de carbono, así como niveles elevados de azufre. Las esporas resultaron ser una especie desconocida de moho xerófilo. En el interior de SCP-119 se había formado un ecosistema compacto de mohos y tardígrados, osos de agua, además de otras muchas especies, algunas de las cuales no se ajustan con claridad a las categorías existentes. Todo este ecosistema se había creado en una atmósfera equilibrada, y al parecer surgió de los contenidos originales del agua, el aire y el asistente involucrados. A la luz de este ensayo, los procedimientos de contención han sido actualizados y ahora incluyen el uso de desinfectante industrial. Contenido: ninguno. Puerta retirada del horno durante este ensayo. SCP-119 se coloca en el punto medio de una jaula de Faraday con su suelo cubierto de pintura fresca. La pintura empleada cambia de tonalidad mientras se seca. Tiempo programado: 30. Nivel de potencia: 3. Resultados de la prueba: SCP-119 activado a control remoto. Todo el ensayo se controla a distancia. El patrón de secado de la pintura es similar al patrón de extensión esperable en una fuente de radiación de microondas. La pintura más próxima a la puerta sufrió un secado de 8 horas, la sección más apartada de la habitación, detrás del horno, mostró un periodo de secado más próximo a 2 horas. Contenido: ninguno. Puerta retirada del horno durante este ensayo. SCP-119 se coloca en el punto medio de una jaula de Faraday con su suelo cubierto de pintura seca. Detritos ligeros y polvo se liberan en la habitación a través de un conducto de ventilación. Tiempo programado: 30. Nivel de potencia: 3. Resultados de la prueba: SCP-119 activado a control remoto. Todo el ensayo se controla a distancia. Se detecta la emergencia de un patrón de corrientes complejas de aire que refleja el patrón de secado de la pintura en el ensayo previo, con partículas individuales flotando entre zonas con diferentes niveles de radiación. La radiación no aplica ninguna fuerza a las partículas, sino que afectó su inercia relativa, creando un patrón detectable de corrientes de aire. Contenido: SCP-442. Tiempo programado: 90. Nivel de potencia: 5. Resultados de la prueba: SCP-442 sigue marcando la hora correcta durante todo el ensayo, demostrando el paso de 1 minuto y 30 segundos. Contenido: SCP-289. Tiempo programado: 90. Nivel de potencia: 5. Resultados de la prueba: no aplicable. Permiso de ensayo denegado. No tiene gracia. ¿Hace falta que expliquemos por qué sería una mala idea? Saben perfectamente qué pasaría. O 5. Censurado. Contenido: una botella de whisky escocés Macallan de 12 años. Tiempo programado: 60. Nivel de potencia: 5. Resultados de la prueba: durante ensayos previos, los investigadores habían propuesto jocosamente el uso de SCP-119 como bodega. Un investigador recogió una botella de Macallan de su alojamiento. La cosecha de 12 años es relativamente barata, pero las de 25 y 30 años se consideran las mejores cosechas de whisky escocés disponibles en el mercado. Una vez la prueba concluyó, la botella empleada era, en la práctica, una cosecha de 37 años. Aunque la intención de los investigadores era consumir este producto durante sucesivas pruebas, dicha intención había llegado a oídos de un superior que permitió que los investigadores conservasen la botella mientras esperasen a estar fuera de servicio para consumirla. Pruebas sucesivas determinaron que el producto de este experimento era delicioso. Dr. Grant. Parece que el Dr. Grant no es lo que se dice un entendido en whisky, ya que el whisky no envejece fuera de su barril. Su delicioso experimento resultó en una botella de 37 años con un whisky de 12. Felicidades, Dr. Derell. Mantengo lo dicho, delicioso. Dr. Grant. Procedimientos de contención. SCP-119 debe mantenerse abierto y desenchufado en todo momento, salvo en caso de ensayo.
La puerta de entrada a la habitación en la que se encuentra SCP-119 debe mantenerse cerrada en todo momento, salvo durante experimentos, y los códigos de acceso estarán disponibles solo para el personal de investigación y seguridad autorizado. Un desinfectante industrial debe estar disponible en todo momento. El interior de SCP-119 debe quedar plenamente desinfectado antes de realizar nuevos ensayos. El contenido de SCP-119 será controlado a través de la pantalla transparente de su puerta en todo momento durante cualquier prueba, y se detendrá de inmediato en caso de que dicho contenido resulte hostil o dañino para SCP-119. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.